close of the session, but we are still down more than 1,000 points on the Dow, about 1,100 points. We were down 1,300 just a few moments ago. S&P 500 declining 3.6%. Every sector is feeling the pain today. They're all lower. Consumer discretionary hardest hit. Utilities faring the best, only down 1%. Into the close, it's the Nasdaq that is... Tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Hola a todos y bienvenidos una semana más al canal. Y en esta semana vamos a intentar responder a una pregunta muy difícil y, bueno, que es difícil que tengamos una respuesta clara, pero la pregunta es, ¿estamos ante una corrección o estamos ante un mercado bajista? Por tanto, ¿qué podremos esperar de cara a los próximos meses? Dicho esto, no hay una respuesta clara, ya os lo adelanto, porque ni yo mismo sé qué pensar, ¿vale? Creo que cada uno tiene que forjar su propia opinión y actuar en base a eso, porque no hay nada más importante que tener convicción en base a lo que haces cuando inviertes, y por tanto eso solo se forja en uno mismo, ¿no? Y vamos a intentar hablar de los argumentos que justificarían, al final no hay una respuesta clara porque depende un poco de las variables que quieras ver o de los argumentos que quieras usar y un poco tus sesgos. Pero vamos a intentar ver qué argumentos claros podrían decir que esto es una corrección dentro de una tendencia secular alcista, por tanto una corrección más de todas esas que hemos tenido, y que el mercado pues, podría hacerlo bien en la segunda mitad de año o incluso finales de este año y recuperar un poco, o cuáles son los argumentos que hacen que este mercado sea un mercado, el inicio de un mercado bajista, que sea algo similar a lo que vivimos en 2007-2008, y que el mercado acabe entrando en recesión, la economía acabe entrando en recesión y el mercado cayendo mucho más. Vamos a intentar verlo, vamos a intentar poner claridad. Lo que está claro es que empezamos una semana movida, ya lo habéis visto al inicio del vídeo, una semana donde miércoles tuvimos un rebote increíble. La Fed anunciaba que subía 50 puntos básicos, era lo que Jerome Powell había comentado hace unas semanas, que estaba sobre la mesa, la subida de 50 puntos básicos, y subieron 50 puntos básicos. No hubo sorpresas, no hubo nada no se comentó nada de vamos a subir 0,75 puntos, todos los miembros de la Fed votaron la subida de 50, y por tanto el mercado, diremos, ¿por qué sube el mercado? Si han subido los tipos. Bueno, pues porque el mercado funciona por expectativas. Entonces, si el mercado ya sabía que se iban a subir 50 puntos, el mercado ya había bajado, digiriendo eso, y pues el día que se anuncia eso, pues como no hay sorpresas negativas, pues el mercado se lo toma bien. Ve una Fed que, bueno, que por fin está haciendo lo que promete que va a hacer. Entonces, ve una Fed más confiada, a lo mejor, menos restrictiva, sin dar sorpresas de repente, entonces se fía un poco más. ¿Qué pasa? Que al día siguiente tenemos una caída. Ahora veremos noticias que propulsaron esta caída fuerte del jueves, porque fue algo un poco impactante. Yo creo que prácticamente nadie se lo esperaba. Desde el miércoles, ese rebote que tuvimos, el jueves, tener una caída incluso superior, fue algo bastante duro, porque poca gente se lo esperaba, y os lo digo, poca gente se lo esperaba, no porque yo lo diga, sino porque si miráis los inflows de capital, la entrada de capital, pues por ejemplo en ETFs como el de ARK, el de Catherine Woods, fue la aportación de capital, la entrada de capital más alta desde hace no sé cuántos meses, y también en el ETF del Nasdaq y etc. Entonces, la gente como que esperaba que era el suelo, y el mercado llegó y dijo toma suelo, vamos a hacer uno nuevo, ¿no? Entonces, pues hay que ir con calma y hay que esperar, sobre todo, por eso digo que no siempre es la acción del precio. Yo cuando miro las tendencias a corto plazo, de hecho, la tendencia a corto plazo que yo uso, que es el Market Pulse, que es el que siempre os dejo el vídeo en la descripción, porque por si queréis aprender de este Market Pulse de IBD, inventado por William O'Neill, no dio señal alcista, sigue en corrección, no dio en ningún momento señal alcista. Entonces, hay que esperar esas confirmaciones, ya no solo en precio y volumen, sino también en indicadores, que los indicadores de riesgo se muevan otra vez a risk on y se alejen de ese risk off, de esa salida de ese miedo, de esa salida de riesgo, etc. Bueno, una semana movida, pero que donde de nuevo vuelven a caer más el Russell 2000, el Nasdaq, pues obviamente Russell 2000 ya hablábamos la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada, por eso os invito a suscribiros y a darle like al canal si queréis apoyarme. Semana pasada, que estamos aquí todas las semanas intentando resumir y aportar un poco de claridad. La semana pasada el Russell 2000 hablábamos de que es un índice que tiene empresas sin beneficios, sobre todo el ETF IWM, ¿vale? Si lo queréis seguir, tiene empresas que todavía no tienen beneficios netos, tiene empresas que todavía no generan mucho flujo de caja libre, tiene mucho porcentaje de empresas que son banca, etc., ¿vale? Pues eso, pues por eso está sufriendo tanto a lo mejor, y luego el Nasdaq, obviamente. También es verdad que ahora le toca también a las grandes, a los percentiles que han aguantado más el índice, puede ser que les empiece a tocar caer ahora, no esos percentiles que han mantenido el índice. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que sería Apple.
un peso muy grande en el índice y que lo ha mantenido porque tampoco ha caído mucho. Entonces, ahora si empiezan a correlacionar por miedo y empiezan a bajar, pues obviamente los índices van a caer más fuerte porque esos percentiles que lo estaban aguantando empiezan a caer. Entonces podríamos tener un momento, empezar en unas semanas donde el índice caiga con más fuerza de lo que lo hacía antes. Por tanto, ¿esto a quién repercute? Más a indexados que a gente que tenga a lo mejor posiciones que ya se ha comido una caída del 80-70%, ¿vale? Dow Jones, S&P al final pues tampoco han caído tanto, solamente ha sido una semana movida, pero tampoco ha sido una semana de grandes caídas. Aguanta pues el petróleo, ¿no? Vamos a ver, porque el jueves tuvimos noticia. El Banco de Inglaterra, ya se podrían haber estado callados una semana por lo menos, el Banco de Inglaterra anuncia subidas de tipos, obviamente, y esa subida de 0,5% también hasta el 1,25%, y esa subida pues está el máximo de hace 13 años. Entonces, pues, nota que están cambiando las cosas. También habla de la inflación, viendo que la inflación pues, puede ser un problema y llegando al 10%. También tuvimos otras noticias que pudieron haber afectado al mercado. Los resultados de Shopify, ya semana pasada analizamos los resultados de Amazon y no fueron buenos. Crecía al 7,5% anual, por debajo de la inflación, lo cual es muy triste. Y podíamos un poco deducir lo mismo con Shopify porque al final es e-commerce. Entonces, Shopify es una plataforma de e-commerce, bueno, que permite a los vendedores de e-commerce crear su plataforma, pero también se lleva porcentaje de las ventas. Entonces depende mucho de que esas ventas e-commerce el consumo esté fuerte. Y de nuevo nos muestra desaceleración. Tanto es así que el crecimiento en ventas ha sido el peor en 7 años. En 7 años. Es duro, es duro. Pero esto nos confirmaría, de nuevo, desaceleración. Por lo tanto, KKR no iba mal encaminado. Cuando hicimos ese vídeo, que os dejo también en la descripción, del ciclo, del cambio de ciclo, que estábamos en un ciclo de expansión, una fase del ciclo de expansión, y KKR decía que entrábamos en esa fase del ciclo ya de desaceleración. Y bueno, pues parece que estamos entrando y ahora pues la pregunta es si vamos a acabar en recesión, ¿no? Ya es lo que nos llevamos preguntando semanas y poco a poco parece que sí, porque a medida que la Fed dice que no va a haber recesión, no os preocupéis, todos chill, tomaos una caipirinha en la playa, vemos que esto se va a la mierda. O sea, PIB ya media pata del PIB en recesión, porque ya hemos tenido un mes con decrecimiento, una guerra de por medio, bueno, subidas de tipos, la liquidez contrayéndose, el VIX en un nuevo régimen, etc. ¿Vale? Otra noticia que pudo fastidiar también es que, bueno, Rusia está como quien prueba petardos en el jardín, pues él está probando misiles nucleares por si acaso, ¿sabes? O sea, por si las moscas. Y pues eso no hace ni pizca de gracia, obviamente. Y al mercado tampoco, porque a partir de aquí, pues tenemos muchas variables, ¿no? Es que el problema de esto es que puede ser o muy bueno o muy malo. Si acaba la guerra, pues ya sabemos lo que puede pasar, ¿no? Puede ser muy positivo para el mercado. Si en cambio hay un catalizador negativo, puede ser lo que haga que realmente el mercado ya termine y entre completamente en mercado bajista. Fijaros, lo que ocurrió esta semana ha sido un tanto especial, porque lo comparte MacroAlf, porque solo ha ocurrido 8 veces desde el 70, y esto es una curva de distribución de los retornos del S&P 500 desde el 1970. Fijaros que lo que pasó el jueves y lo que pasó el miércoles están muy fuera de la norma, ¿vale? Entonces, una probabilidad muy baja, 0,06%. ¿Y qué significa esto? No es que sea no es para decir, ostras, mira qué bonito, ha ocurrido 8 veces en la historia, qué guay. No, es para hablar de que parece ser que entramos en un nuevo régimen del VIX, un nuevo régimen de una volatilidad más alta. Lo que antes era la media, lo que antes 20 puntos eran una media histórica y donde el mínimo estaba en torno a los 14, algo, 15, algo, ahora los 20, la media, parece que se ha convertido en el mínimo y ya no es la media. Y parece que la media podría estar en torno a los 25, más o menos, sobre todo en este último año o incluso más. Entonces, un nuevo régimen donde hay mayor volatilidad, donde es muy difícil pasar por debajo del 20. Lo conseguimos cuando tuvo el mercado ese rebote fuerte de sobreventa y llegó hasta 18, pero luego ya rebotó otra vez fuerte. Entonces ahora es muy difícil bajar ese VIX y eso implica que estamos entrando en un nuevo régimen de volatilidad, estamos ya llegando a una fase completamente diferente a la de antes. Ya sabéis que para mí, mi fase inicial era una salida de riesgo, un de-risking, que fue acompañado de una rotación de sectores. Ahora para mí entraríamos otra fase que sería la fase del miedo, la fase donde no importa dónde estés, vas a sufrir igual. O sea, en un mercado bajista el 70 y algo % de las acciones bajan. Por tanto, si entrásemos en ese mercado bajista, para llegar al mercado bajista tendría que bajar el índice un menos 20%, en el Nasdaq ya estaríamos en mercado bajista, en el S&P 500 todavía estamos en un entorno de corrección, porque la corrección tiene una media de caída de hasta un 15%.
El S&P 500 todavía está en ese rango de caída, en un menos 15%. Entonces, bueno, podría ser lo que termine haciendo que el S&P 500 entrase en un mercado bajista, pero luego vamos a ver también algunos aspectos positivos que justificarían que a lo mejor esto no pase, ¿vale? Y a lo mejor esto simplemente sea una corrección. Bueno, que haya un nuevo régimen de volatilidad y que la volatilidad empiece a ser más alta es por un lado negativo, porque es una mierda, pero por otro lado, cuanta mayor sea la volatilidad, más la Fed estará cerca de poder pivotar. Porque la Fed, este gráfico me gusta, fijaros en el índice del mercado de bonos y en el índice del S&P, la volatilidad del mercado de bonos, el MOVE y la volatilidad del S&P 500, fijaros que cuando se dispara, la Fed tiende a pivotar, tiende a aparecer la Fed, lo que se denomina la Fed Put, donde la Fed ayuda a los mercados, porque tiene que calmar esto, porque esto no se puede. Pensad que a lo mejor en España no todo el mundo invierte, no todo el mundo tiene sus ahorros en el mercado de valores, pero en Estados Unidos casi todas las familias tienen su capital en el mercado de valores. Por tanto, que el mercado esté así, a esta volatilidad, con estas caídas, etc., no es bueno para nadie, porque todas las familias pierden muchos ahorros. Entonces también la Reserva Federal llega a un punto en el que tiene que intervenir. Nuevamente, o a partir de una caída de un menos 30% desde máximos, obviamente. Una caída, todas las caídas del S&P 500 que han caído un menos 30% han sido en momentos de recesión, por tanto, si esto ocurre, probablemente estemos en una recesión, y si no, pues cuando la volatilidad es muy alta. Ahí es donde la Fed normalmente tiende a parecer ayudar. A lo mejor ahora ayuda antes, no lo sabemos. Bueno, un inicio de año muy malo. Fijaros, me gusta esto porque lo comparte Charlie Vileyo, y pues estamos en el tercer peor inicio de año, donde, bueno, pues en los primeros 82 días de cotización, el índice ya había caído el S&P 500 había caído un menos 13,3%. Por delante, peores años que ha habido, pues inicios de año peores, pues en el 32, donde ya en los primeros 82 días de cotización el índice había caído un menos 28, y en el 39, donde en los primeros 82 días de cotización el índice ya había caído un 17,4%. La pregunta es, en estos 5 años donde el índice el S&P 500 ha empezado en los 82 primeros días cayendo fuerte, ¿vale? Incluso superior al menos 10, vamos a poner estos 6. Bueno, claro, es que 6 ya nos jode el marrón, pero en estos 6, pues, ¿qué ha pasado 82 desde el día 83 hasta el final de año con el S&P 500? ¿Qué ha pasado en los siguientes días hasta finalizar el año? Bueno, en las 5 primeras ocasiones el retorno ha sido positivo. Bueno, en las 4, porque esta todavía no lo sabemos, que es la de 2022. En las 4 otras ocasiones el retorno ha sido positivo. En algunas ha seguido siendo negativo, luego en 2020 fue positivo. Bueno, no hay una correlación clara, ¿vale? O sea, no porque el índice haya empezado mal el año significa que tengan que terminarlo bien. Sí que es verdad que a partir de ciertas caídas importantes, ¿no? Superiores a lo mejor al menos 15, menos 11, menos 12, normalmente lo siguiente que tienes es un mercado donde hay retornos positivos, aunque el año acabe terminando en negativo, ¿vale? Pero normalmente el año puede calmar un poco y recuperar un poco. ¿Por qué corrección o mercado bajista? Mira, esta imagen la comparte Adam Q y creo que es muy importante entenderla porque, fijaros, aquí hay estadística que me gusta. Normalmente en 72 años hemos tenido 34 caídas, ¿vale? 34 correcciones en este sentido. Y de esas 34 correcciones, entonces por norma general hay una corrección cada 2,18 años. Y en esas 34 correcciones, 11 han resultado acabar en mercado bajista, han resultado convertirse en un mercado bajista. Por tanto, hay una probabilidad del 32% de que una corrección se convierta en un mercado bajista. Y esto se alarga en el tiempo. De 1950 a 2021 hemos tenido 23 correcciones. Y estas 23 correcciones normalmente tardan 4,3 meses en llegar al suelo de la corrección y 4,2 meses en recuperar. Más o menos el mismo tiempo que tardan en llegar a su suelo es lo que tardan en recuperar toda la corrección. Y la media de corrección es de un 15%. Por tanto, en el S&P 500, ahora mismo, podríamos decir que estamos en este entorno, ¿vale? Podríamos decir que estamos en un entorno de corrección. No podemos alegar que estamos en un mercado bajista, todavía estamos en torno a las medias de corrección que tenemos en correcciones pasadas. Ahora bien, en el Nasdaq o otros índices, como puede ser el Russell 2000, pues sí que podríamos estar en un mercado bajista. Por ejemplo, desde el 50 hasta 2021 ha habido 11 mercados bajistas y aquí ya las cosas se complican porque tarda 13 meses en llegar al suelo el mercado bajista y peor aún, tarda
25 meses en recuperar y la media de caída es un menos 35%. Bien, todas las veces que el SP500 ha caído un menos 30%, la economía ha estado en recesión, ¿vale? Y a partir de ahí, de hecho la semana pasada comentábamos cuándo podría la Fed intervenir y salvar los mercados, si queréis ver el vídeo de la semana pasada, pero resumíamos que a partir del menos 30% es donde normalmente interviene. Y es cuando interviene, obviamente, el mercado está en recesión, porque todas las caídas que han superado el menos 30% en el SP500 han sido en recesiones. Por tanto, si esperamos que el mercado entre en recesión, probablemente tengamos un mercado bajista. Y probablemente entonces no deberíamos estar hablando de suelos en los próximos 12 meses. ¿Vale? Porque tardamos 13 meses en llegar a ese suelo. Por tanto, podríamos hablar de suelo a partir de inicios del año que viene. En cambio, si consideramos que esto es una corrección pues dada por ciertos catalizadores negativos, porque las valoraciones estaban muy pasadas, pues entonces estaríamos cerca del suelo, estaríamos cerca del rebote. Veremos qué ocurre. Pronto se jugará el partido. Yo no estoy diciendo que vaya a ocurrir una cosa o la otra, no tengo ni idea. Quiero decir que a partir de ahora es cuando se puede saber si realmente estamos en una corrección en el SP500 o realmente entramos en un mercado bajista. Bueno, ¿qué tiene que pasar para que esto sea igual que 2008? En mi opinión, hay una respuesta clara y es que falta un catalizador. Falta un catalizador. ¿Qué tiene que pasar para que este catalizador esté? Bueno, pues en este caso, en 2008, fijaros que fue parecido a lo que está haciendo ahora el SP500, una especie de movimientos de distribución, ¿no? Y que luego rebotó y luego volvió a tocar el mínimo aquí. Y luego estuvo aquí como consolidando un poco. Fijaros qué pasó aquí. Bueno, en septiembre de 2008, en este caso, tuvimos la quiebra de Lehman Brothers. Entonces, pues fue el catalizador que hizo que ya la volatilidad se dispare y que esto caiga muy fuerte, ya sea la fase de miedo absoluto y donde la gente claudica, ¿vale? Que es donde ya todo el mundo cree que esto va a ser por siempre, que el mercado va a caer de por vida y que esto es una estafa y no sé qué. Es donde la gente se sale y normalmente el mercado al año siguiente recupera. Dicho esto, vamos a hablar del midterm, porque fijaros, este vídeo que hicimos hace 3 meses, comentábamos lo que opinaba Tom Lee sobre este año y básicamente decía que era un año donde, según el midterm, íbamos a tener una primera mitad de año negativa y una segunda mitad de año positiva. Bueno, pues ¿qué retornos ofrece el midterm normalmente? Fijaros que todos los años que ha habido un midterm, este ha sido el intra-year pullback. Hemos tenido pullbacks bastante gordos de normal, ¿eh? O sea, en bastantes ocasiones hemos tenido pullbacks superiores al menos 15%. Fijaros, aquí hemos tenido un pullback importante, aquí también, 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 ¿vale? Entonces, de norma, el pullback cae un 17, en la corrección que hay dentro de ese año de mercado, en años de midterm, normalmente es del 17 de media, del 17 menos 17,1%. El SP500 ahora está en torno al menos 15, menos 16. Entonces estaríamos cerca de esa media de caída de años de midterm. ¿Y qué es lo que pasa un año después del midterm? El retorno del SP500 un año después, en todas las ocasiones, es positivo. Y no solo es que sea positivo, es que en todas las ocasiones tiene una media muy alta. Entonces, ojo, porque veo mucha gente ya hablando de mercado bajista y no estoy en contra de esto. O sea, no estoy diciendo que no vaya a pasar. Pero veo mucha gente creyendo que llega ya la recesión, que llega ya el mercado bajista, y sí, tenemos media pata dentro, y muchos indicadores apuntan resultados de empresas, el PIB que vimos que ya había desacelerado durante este primer trimestre. Muchas cosas apuntarían que podríamos llegar a una recesión próximamente, pero ojo que eso tampoco puede, a lo mejor pasa en el futuro cercano. A lo mejor pasa en el año que viene o al siguiente. Entonces, tenemos que ver un poco porque a lo mejor todo el mercado está ahora, sí, mercado bajista, recesión se acerca ya, etc. Y cuando todo el mundo opina lo mismo, normalmente la ley del sentimiento contrario dice que no siempre es así. Entonces, bueno, ¿podríamos tener caídas próximamente? Sí, el mercado ahora mismo te está diciendo que no lo toques. Pero eso no significa que durante el año que viene los retornos vayan a ser negativos, ¿vale? Fijaros, de hecho, otra teoría que apoyaría esto es que normalmente el SP500 encuentra un suelo 1 o 2 meses de corrección, porque esto sería un suelo de corrección, ¿vale? No de mercado bajista, 1 o 2 meses después de la primera subida de tipos. Ahora mismo, desde la primera subida de tipos han pasado 8 semanas aproximadamente, por tanto, estaríamos en esos 2 meses, ¿vale?
que desde la primera subida de tipos. Entonces, según esta teoría de subidas de tipos, también podríamos estar cerca de a lo mejor un posible suelo para tener a lo mejor un mini rally y luego volver a bajar. Quién sabe, porque la tendencia a largo plazo es completamente distinta de lo de medio plazo o corto plazo. Por tanto, voy a analizar qué veo de positivo y qué veo de negativo en el mercado para saber si esto realmente entramos en una recesión o un mercado bajista, ¿vale? O puede ser una corrección que termine acabando. Y que la recesión aparezca, pues no digo que la recesión no vaya a aparecer porque, bueno, si tú sigues subiendo tipos, sigue en esta inflación, tienes que seguir subiendo tipos y ya el PIB nos ha demostrado que está desacelerando y las empresas nos están demostrando que la proyección no es muy buena, pues obviamente podemos entrar en recesión de cara a los siguientes años. Pero otra cosa es decir qué va a hacer el mercado ahora. ¿Estamos en una tendencia bajista o estamos en una corrección que puede terminar y a lo mejor el año recuperar un poco a mitad de año? Entonces, los conceptos negativos que veo para decir que esto realmente podría ser el inicio de un mercado bajista, lo primero, la desaceleración en ventas de las empresas me está preocupando mucho. Que crezcan por debajo de la inflación muchas empresas tan importantes como pueden ser, pues eso, Amazon, ¿no? La desaceleración del PIB, que ya vimos que este primer trimestre el PIB no ha sido bueno. Obviamente, también es por un tema de exportaciones, de todos esos barcos que estuvieron parados, que todavía no podían entrar y bueno, pues la acumulación de exportación que entró de repente en el PIB, bueno, es otro tema, pero la desaceleración del PIB está presente. El aumento de los costes para las empresas, la falta de trabajadores, un mercado laboral donde faltan trabajadores, las subidas de tipos, ¿vale? Esto hace que la liquidez se contraiga mucho. El COVID, que también sigue siendo un problema, aunque la gente ya lo ignore, pero el COVID, pues ya vemos que en China está dando problemas. Y luego la guerra de Ucrania-Rusia, que para mí sería y la Fed ya podemos más o menos saber lo que va a ocurrir, pero la guerra Ucrania-Rusia es algo que deja muchas expectativas abiertas a cualquier catalizador negativo que pueda ocurrir, ¿no? Y por el lado positivo que tenemos, bueno, pues el midterm year, ¿vale? Que sería que, como en anteriores midterms, primera mitad de año ha sido negativa, segunda mitad de año ha habido rally, pues a lo mejor esta segunda mitad de año podríamos ver un pequeño rally por ese midterm, porque finalice esas elecciones. Luego la posibilidad, y esto está abierto, no es que sea así, sino que sea la posibilidad de que realmente la inflación en los siguientes meses haga pico y que empecemos a ver datos de inflación más bajos y que el mercado se lo tome bien. No sé si va a pasar, no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero es una posibilidad que está abierta a que pase, ¿vale? La Fed Put, que la Fed cambie o pivote su política monetaria, pasó en el 2018, por tanto podría pasar ahora, dándose cuenta que el mercado peligra si siguen haciendo esa subida de tipos. Eso sería muy bueno para el mercado, porque como en 2018 finales, visteis en 2019 la Fed pivotó y tuvimos un rally muy, muy grande en 2019. Que acabe la guerra, es algo que también está abierto, no quiere decir que vaya a pasar, pero que puede pasar en cualquier momento. Y luego, pues obviamente mejores valoraciones que poco a poco se van viendo y que la fuerza compradora puede entrar. Ahora mismo, ¿qué está pasando ahora mismo en el corto plazo? ¿Vale? Porque esto es lo que puede pasar y lo que podría pasar de cara a los siguientes meses. Pero ¿qué está pasando ahora mismo en el corto plazo? Bueno, ahora mismo en el corto plazo todos los indicadores, prácticamente casi todos los indicadores, están mostrando mucho risk-off, mucha salida de riesgo. Pues obviamente, fijaros dónde estaban los indicadores hace 3 meses, que estaban aquí en risk-on, y ahora pues tenemos los indicadores pues moviéndose hacia esa zona de risk-off desde hace meses. Y a corto plazo, ¿qué está pasando con la tendencia? Bueno, el Market Pulse, que os he comentado 1000 veces que tenéis abajo un vídeo donde explico cómo funciona el Market Pulse, que me diría a corto plazo la acción del precio, y ahora mismo pues lleva desde hace semanas en Marketing Correction, todavía no ha habido ningún nuevo indicio de que esto vaya a cambiar, el mercado sigue en corrección, tenemos que esperar esa señal del Follow Through Day, tenéis abajo más información sobre qué es esta señal. Y bueno, pues veremos qué ocurre, pero ahora mismo el mercado está peligroso en esta zona, que parece que todavía no termina de perder, que la ha retesteado, estos mínimos que ya hizo la última vez. Y ahora lo que sí está claro es que yo considero que, al igual que vimos aquí en la semana pasada, veíamos que el Breadth estaba en zona de rebote, pues yo considero que a lo mejor podríamos tener unos pequeños rebotes que serían lógicos, porque el índice no va a caer en línea recta y ya empieza a estar todo muy en sobreventa. Desde este momento hemos caído muy rápido. Sí que hemos tenido días de rebotes muy fuertes, como el del otro miércoles, pero podríamos a lo mejor ver también un pequeño rebote, aunque luego todo siga bajando. Pero es lógico, porque al final pues es lo que cómo se comportan los mercados y también la cobertura está muy alta. Así que dicho esto, espero que te haya dado un poco de claridad. Mi resumen es que el concepto a medio o largo plazo no es bonito,
pero que, ojo, este año, que hay mucha gente que cree que este es el año en el que ya cae todo, que ya es igual que 2008, pero realmente podría ser que tras el midterm y tras llegada al final de año viésemos unos retornos mejores y algo de rebote en los índices. Dicho esto, te lo dejo a ti para juzgar y sea como sea, nos vemos la semana que viene con más información. Un abrazo y me despido. Chao, chao.